Haciendo un resumen al culturismo desde los años 70 en adelante, vemos cómo ha cambiado todo completamente. Cómo veíamos cuerpos prácticamente perfectos, cuerpos que envidiábamos, que todos queríamos conseguir. Cinturas estrechas, con músculos bien definidos y proporcionados, y una estética prácticamente perfecta. Yo personalmente era el físico al que quería aspirar y al que aún sigo queriendo aspirar. ¿Qué ha ido pasando conforme han ido pasando los años? Pues que a partir de los años 80 en adelante cada vez se ha ido puntuando más el volumen. Volumen a toda costa, sin importar las líneas, sin importar la estética, las proporciones y lo que es peor, sin importar la salud. Últimamente estamos viendo culturistas, me ha llamado mucho la atención, que tienen una imagen totalmente antiestética. Algunos con unas barrigas que parecen estar embarazados. Y pues estudiando el caso, he estado leyendo e informándome y os quiero hacer ver a todos a qué puede deberse este, yo diría trágico, porque es algo trágico, suceso. Bueno, pues esas barrigas que vemos hoy en día en los culturistas se debe sobre todo, principalmente, a mezclar hormona de crecimiento e insulina. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues mira, empezamos con lo que es la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento, para los que están familiarizados con este tema, tienen muchos efectos beneficiosos para el culturismo, como puede ser una buena definición, vascularidad, aumento de la masa muscular siempre dentro de unos límites. Entonces es lógico que los culturistas quieran utilizarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos ya de las dosis que hay que utilizar? Pues ya vendrían los famosos efectos secundarios. Estos efectos secundarios todos sabemos cuáles son, por lo menos los que estamos en este mundo, y serían pues el crecimiento anormal y desfigurado de las partes corporales, como pueden ser orejas, nariz, mandíbula, cambio en la forma del rostro, agrandamiento de manos, de pies y, como no, protuberancia en el abdomen. Esto es muy similar al efecto que produce la acromelalgia, que es esa enfermedad que antiguamente se daba mucho, ya últimamente mucho menos, que es similar al gigantismo, en la que tu cuerpo produce una cantidad exagerada de hormona de crecimiento y empiezan a crecer todos los órganos. Por eso hemos visto a gente que medían 2,30 metros, 2,40 metros, era por esa enfermedad. Pues hoy en día, con la hormona de crecimiento, con los excesos que se dan, no vemos culturistas tan grandes, porque ya ha pasado la época de crecimiento, ¿vale? Los platos que tenemos en los huesos de crecimiento ya están fusionados, entonces no podemos crecer en altura, pero sí nos pueden crecer los órganos y los huesos, ¿vale? Entonces hay muchos culturistas que, si te fijas bien, tienen las orejas muy grandes, la nariz, sobre todo la mandíbula, ¿vale? Eso es una característica fundamental. Esas mandíbulas que vemos, que son muy parecidas casi todas, se debe al exceso de hormona de crecimiento. Y, como no, al tema que nos toca, esos abdómenes están abultados. Se puede, aparte que puede producir cambios acromelágicos, también puede desarrollar el síndrome metabólico, que es una serie de factores que se relacionan con una mala salud y una muerte prematura. Las características principales son obesidad, especialmente en el abdomen,
Si os fijáis, muchos de los culturistas de hoy en día, en época de volumen, son personas obesas prácticamente. Se pueden asemejar incluso con los mismos problemas que tienen los obesos, como puede ser colesterol alto, unos niveles de grasa en sangre muy altos, acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina, presión alta, diabetes tipo 2 y ataques cardíacos, ¿vale? Muchos de los culturistas de hoy en día, en época de volumen, tienen todos estos problemas. Que es curioso porque si en realidad lo que estamos es practicando un deporte para estar estético y estar saludable, y resulta que nos estamos asemejando a una persona obesa. Pero bueno, seguimos. Las cantidades que utilizan estos culturistas de hormonas de crecimiento los predisponen al famoso síndrome metabólico y también interfieren en la habilidad del cuerpo de responder a la insulina, ¿vale? Se pueden hacer insulino dependientes. ¿Esto qué se consigue con esto? ¿Qué puede pasar a causa de esto? Pues se elevan los niveles de insulina y azúcar, y los adipocitos que tenemos, que son las células grasas, crecen, dificultando que se degrade la grasa almacenada. Aunque por una parte el efecto liberador de la grasa, de la hormona de crecimiento, parece ser lo suficientemente fuerte como para contrarrestar esta resistencia a la insulina. Pero otro importante reservorio de grasa que tenemos, que es la grasa visceral, que recubre los órganos abdominales, crece, ¿vale? Por eso vemos esos estómagos tan migrados. Como los depósitos de grasa visceral agrandan, los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo hacen que el síndrome metabólico sea más pronunciado, ¿vale? Entonces empeora la salud del corazón y promueve enfermedades cardiovasculares. Estos son los efectos del abuso de la hormona de crecimiento, ¿vale? Parte que altera el corazón, también otro esteroide anabólico, pero como nos vamos a centrar en este punto, ¿vale? Vamos a seguir hablando de la hormona de crecimiento y la insulina. Además de este efecto de barriga tan exagerada, aumenta el tamaño del corazón, del hígado, de los intestinos y de la grasa visceral. Aparte, los culturistas utilizan la insulina. Entonces, como se la administran externamente, porque piensan que tomando insulina antes de las comidas, junto con la hormona de crecimiento, van a alcanzar tamaños exagerados, cosa que es cierta, solo tenemos que verlo y darnos cuenta de que es verdad, que alcanzan un tamaño extremo. Pero, desafortunadamente, la insulina puede conducir a una reacción hipoglucémica severa, o sea, una caída fatal de azúcar en sangre, que te puede llevar incluso a la muerte. Y el tamaño que se gana con el uso de la insulina no es músculo de calidad. Si es verdad que ocurre un crecimiento muscular, especialmente en presencia de resistencia a la insulina, pero el contenido de grasa también es alto, así como la retención de líquido. Todos los adipocitos van a crecer en presencia de insulina, incluyendo la grasa visceral. La grasa visceral, que es muy difícil de combatir si hay resistencia a la insulina, con el uso de altas dosis de hormona de crecimiento e insulina, ha llevado a epidemias de al menos 3 peligrosos efectos secundarios, como crecimiento de órganos en el pecho y abdomen, aumento del riesgo de fallos cardíacos, desfiguración facial y crecimiento anormal de las manos. Aquí es lo que hablamos sobre todo de la mandíbula. Y el famoso síndrome metabólico, que trae enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Entonces, al agregar insulina a la hormona de crecimiento y en dosis elevadas, aumenta la retención de líquido y expone a los culturistas a eventos de hipoglucemia potencialmente fatales. Así que un culturista que quiera estar sano no debería utilizar ningún tipo de insulina. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado todo claro. Ya cada uno que tome sus propias decisiones
y elija el camino que quiere seguir. Pero desde luego, si queréis seguir el camino saludable y estético, olvidaros de la insulina y de la hormona de crecimiento, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos.